Buenas noches, amados. Vamos al último capítulo de Hebreos, capítulo 13. Vamos a ver los versos. Gracias, hermana. 7 en adelante. Hace 2 semanas que iniciamos 3 semanas que iniciamos este capítulo. Vamos nada más a leer desde el verso 1 para recordar un poco. Dice capítulo 13 de Hebreos: sigan amándose unos a otros como hermanos. No se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles y sin darse cuenta. Acuérdense de aquellos que estén en prisión, como si ustedes mismos estuvieran ahí. Acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Estuvimos diciendo que debíamos recordar y pensar que en aquel tiempo los huérfanos, las viudas, los prisioneros eran personas que pasaban por mucha dificultad. No había programas sociales que les ayudaran, ¿verdad?, a las personas. Las prisiones no eran como las de hoy, amados. Si las familias, los amigos no llevaban comida, no llevaban abrigo, cobijas, ¿verdad?, para los prisioneros, pues los prisioneros no comían, no pasaban frío. Entonces la iglesia, ¿verdad?, prácticamente se encargaba no de todos los prisioneros, hermanos. Aquí se está refiriendo principalmente el escritor de Hebreos a aquellos hermanos que habían sido encarcelados, ¿sí? No porque anduvieran robando, sino por causa de Cristo, ¿verdad? O sea, porque los persiguieron por creer en el Señor, por negar, ¿verdad?, al César, por negarse a seguir la tradición de los fariseos. Y entonces, si podemos hacer el bien a todos, hagámoslo, pero aquí se está refiriendo sobre todo a los de la familia de la fe. Y luego el verso 4 dice: honren el matrimonio, y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, dice, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. No amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, por eso no tendré miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Y fíjense cómo aquí, en este último capítulo, el escritor de Hebreos está tratando como de rellenar un poquito los huecos de los temas que tal vez le faltó hablar un poco más, o que de plano a lo mejor no tocó porque no pensó que fueran tan importantes, pero al menos está dando consejos y está dando recordatorios de las cosas que comúnmente deberíamos estar haciendo como hijos de Dios, ¿verdad? Y es por eso que nos habla nuevamente de la fidelidad, ¿verdad? Nos habla acerca de no amar más al dinero, sino que estar contentos con lo que el Señor, ¿verdad?, nos permite, y que nunca tengamos esa duda que el Señor está con nosotros. Si nosotros estamos haciendo y luchando en contra del pecado, si estamos tratando de santificarnos, si estamos tratando de llevar una vida agradable a Dios, de seguro el Señor es quien nos ayuda. Y entonces viene aquí esta pregunta: ¿qué me puede hacer un simple mortal? Aquí se refiere, ¿verdad?, precisamente a los hombres. Es decir, ¿qué me puede hacer una persona que tiene poder sobre mí? En este caso, un carcelero, un gobernante, mi amo, ¿verdad? Porque acuérdense que hay muchos esclavos. No tengo que tener miedo a aquel que puede matar mi cuerpo o echar, ¿verdad?, mi cuerpo a la cárcel. Tengo que tener temor de aquel que puede echar mi alma al infierno. Y ese no es Satanás. ¿Quién puede echar nuestra alma al infierno, hermanos? El Señor. Entonces aquí es, a los hombres no hay que tenerles miedo, son hombres como nosotros. El temor es hacia Dios plena y completamente. Él, ¿verdad?, es nuestra ayuda, y lo que Él ha dispuesto que hagamos, hagámoslo con mucha fe. Hoy vamos a ver entonces el verso 7 y el 8. Y dice así: acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios.
Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Fíjense cómo de repente está hablando del matrimonio, está hablando de la fidelidad, está hablando del dinero, está hablando de la confianza, y de repente, ¿verdad? Nos habla acerca de que recordemos a los líderes o a los siervos que nos han enseñado la palabra de Dios. Piensen en lo bueno que haya resultado de su vida y sigan su ejemplo de fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Aquí, hermanos, entre muchos diversos temas que el autor está tocando, como ya les dije, ¿verdad? El amor, el hospedar, ser hospedadores, el visitar, ¿verdad? A los que están en prisión, a los que están maltratados. Entre todos estos temas, de repente, hermanos, hay 3 veces que en este mismo capítulo, en el capítulo 13, o sea, en el verso 7, en el verso 17 y en el verso 24, el autor usa la palabra dirigentes o líderes. 3 veces en este capítulo. Primero dice, acuérdense de sus dirigentes o líderes. En el verso 17 dice, obedezcan a sus dirigentes o líderes. Y en el verso 24 dice, saluden a todos sus dirigentes o líderes. Y aquí es importante, ¿verdad? Entonces, preguntarnos por qué con tanta insistencia el escritor de Hebreos nos dice que recordemos, que obedezcamos, que sigamos, ¿verdad? A nuestros líderes. Pues parece que está utilizando el mismo consejo que el apóstol Pablo. Ahí mismo Pablo, ¿verdad? Escribe a Timoteo, le dice, acuérdense de Jesucristo, resucitado entre los muertos, descendiente de David. Acordarnos. O recordar. Pablo dice que recordemos a Jesucristo. Pero luego el mismo Pablo también dijo que lo imitáramos ¿a quién? Imitarlo a él. Y luego entonces el escritor de Hebreos nos dice que recordemos a los líderes. Y aquí es, si los líderes siguieron a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, imitemos a los líderes. Así como Pablo, ¿verdad? Siguió a Jesucristo y él dijo, imíteme a mí. Prácticamente, hermanos, este verbo, ¿verdad? De acuérdense o recuerden. Acuérdense o recuerden, significa traer de nuevo a la mente aquello que saben acerca de una persona. Es como cuando estamos platicando y de repente decimos, oye, ¿te acuerdas del hermano tal? Y luego ya, ¿verdad? Hacemos memoria. Ah, sí. Oye, ¿te acuerdas que el hermano era muy simpático? Siempre el hermano con una sonrisa, así. Ah, sí. Traer a la memoria, ¿verdad? Aquello que conocemos o que sabemos de una persona. Prácticamente, hermanos, el escritor de Hebreos está exhortando a la iglesia a pensar en aquellos dirigentes a quienes la muerte ya se había llevado. Fíjense que yo muchas veces pensaba en este verso y no le daba el contexto de acordarse de los dirigentes que ya han muerto. Como la Reina Valera, ¿verdad? Siempre nos dice, miren, observen, ¿verdad? A sus líderes. Por favor, alguien que traiga la Reina Valera, Hebreos capítulo 13, verso 7, que lo pueda leer. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ok, entonces, aquí yo siempre lo tomaba como decir, literalmente, nada más a los que están vivos, ¿verdad? A los pastores o a los predicadores o a los ancianos que están dirigiendo la iglesia, que los viéramos y los imitáramos.
Pero cuando ya ves bien el contexto, o sea, lo que envuelve lo que está diciendo aquí el escritor, en realidad está hablando, ¿verdad?, de los que ya lograron la meta, de los que ya terminaron la carrera de la fe. O sea, aquí por eso dice, acuérdense de sus líderes, quienes les enseñaron, ¿verdad?, la palabra. Miren, observen su conducta, su vida, y si es digno de imitar, entonces, ¿verdad?, síganlo, sigan el ejemplo. Pero aquí prácticamente, hermanos, en realidad está hablando de aquellos que ya fallecieron. Primordialmente, ¿verdad?, el Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice, hey, acuérdense de quién, de Jesucristo. Pero luego el Señor Jesucristo instituye o deja, ¿verdad?, a sus apóstoles, a sus discípulos, quienes también empiezan a enseñar y que empiezan a vivir también en una vida en la voluntad de Dios. Entonces, aunque aquí, ¿verdad?, la expresión de acuérdense de sus dirigentes es muy amplia, o sea, no dice específicamente acuérdense de su pastor, sino dice de sus líderes, de los que les han hablado, ¿verdad?, de la palabra de Dios. El término mismo no nos da la seguridad que el escritor tenía en mente a los apóstoles, o sea, no dice recuerden a los apóstoles nada más, pero podemos con seguridad incluir a los apóstoles en esta petición. Muy probablemente, hermanos, lo que hacían los apóstoles en el tiempo donde Pablo y Pedro y los apóstoles andaban, prácticamente acuérdense que los apóstoles fueron los que el Señor les dejó toda autoridad y todo poder en el Espíritu. Los cristianos iban y predicaban, y donde empezaba un grupo, como que los apóstoles iban y los visitaban y oraban por ellos y veían que realmente hayan comprendido y entendido el Evangelio. Como que los apóstoles, hermanos, visitaban las iglesias para confirmar que el Evangelio que se haya predicado haya sido el correcto, y luego imponían las manos y oraban por ellos. De esta manera, por algún tiempo pienso yo que todas las iglesias por Judea conocieron a los apóstoles. Los apóstoles visitaron las iglesias, pero no nada más los apóstoles predicaron. Acuérdense que estaba Bernabé, Apolos, Timoteo, Marcos, Lucas, todos aquellos colaboradores de Pablo. Entonces, en realidad aquí donde dice acuérdense de sus dirigentes, no nada más son los apóstoles, sino todos aquellos, ¿verdad?, que hablaron de la palabra de Dios a la iglesia, al pueblo. Ellos eran entonces predicadores del Evangelio de Jesucristo y habían sido instrumentos de Dios en la edificación de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Estos padres fundadores habían fallecido, pero los lectores todavía podían recordar, ¿verdad?, la obra que ellos hicieron. Y es muy bonito, hermanos, recordar hombres y mujeres en la fe que tal vez nosotros pudimos conocer en vida y que murieron en Cristo, y eso nos da ánimo. El poder ver matrimonios ejemplares, ¿verdad?, a los cuales podemos seguir, ver vidas de predicadores, de misioneros, misioneras, ¿verdad?, que entregaron su vida por completo al Señor, que dejaron su tierra, que dejaron, ¿verdad?, su cultura, su idioma, y se entregaron a la obra de Dios, y que terminaron bien la carrera. Es digno de recordarlo, porque nos da ánimo, y nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Si el hermano pudo, yo puedo. Si ese matrimonio es un matrimonio donde se puede ver la paz, el amor del Señor, también en mi matrimonio se puede. Y entonces aquí la idea es esa, hermanos, de que recordemos a aquellos que han tenido un ejemplo bueno en la vida de la fe, y que veamos cómo el Señor los utilizó, ¿verdad?, para bien y para edificación de la iglesia. Y entonces primero dice acuérdense, y luego el siguiente mandamiento es consideren el resultado de su forma de vivir. O sea, fíjense, primero dice acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios, piensen en todo lo bueno, o sea, aquí es consideren. Primero es acuérdense y luego consideren, vean, ¿verdad?, el resultado de la forma en que vivieron. Y aquí el verbo considerar significa en realidad mira una y otra vez, o sea, es decir, ¿qué hicieron bien? ¿Qué
qué problemas, qué pecados, qué situaciones vencieron en la fe. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué es lo que hacían ellos para tener comunión con Dios? O sea, considera, mira, fíjate si fueron personas bondadosas, humildes, fíjate en la misericordia, en la piedad que tuvieron hacia los demás. Considera las cosas, ¿verdad?, que ellos hicieron. Entonces, tenemos primero el mandamiento, acuérdense, y luego consideren. Y entonces aquí, hermanos, el escritor anima al pueblo, a la iglesia, a mirar cuidadosamente las vidas de estos líderes, dirigentes, predicadores, evangelistas, apóstoles, ¿verdad? Y la totalidad del resultado de sus vidas. No nada más es acuérdense de sus predicaciones, es acuérdense de sus vidas. Que ahí siempre hemos dicho, ¿verdad?, que las obras hablan más que las palabras, ¿verdad? Y en realidad, qué bello es poder conocer hombres y mujeres que sirvieron a Dios fielmente, hermanos, y que terminaron la carrera de una manera ejemplar, porque son de gran ayuda para nuestra vida. Y en este caso en particular, así muy pronto aquí, ¿verdad?, yo puedo acordarme de mi abuelo, de mi abuela, ¿verdad?, que fueron misioneros, de mi cuñado Toño, ¿verdad?, que falleció hace poco. Y la verdad que cuando recuerdo, ¿verdad?, de ellos, de hecho esta semana pasada fuimos a San Antonio, ahí en la casa de mi tía, esa hermana de mi mamá. Ahí mi abuela pasó sus últimos años y mi abuela registraba muchas de las cosas que ellos hicieron como obras, ¿verdad?, de ministerio, de misioneros. Y escribía mucho mi abuela, tiene muchos escritos. Entonces cada vez que voy, busco yo, ¿verdad? Busco y leo cosas que hicieron ellos allá en los años 50, 60, ¿verdad? Lugares que visitaron, reuniones que hacían, personas que ellos pudieron formar, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Y es interesante, hermanos, ver todo esto y saber que el Señor puede hacer lo mismo con cualquiera que esté dispuesto, con cualquiera que le crea, que escuche, ¿verdad?, y que diga, Señor, aquí estoy, heme aquí. Y es hermoso entonces poder decir, podemos terminar bien la carrera, podemos ser buenos hijos de Dios, podemos ser buenos siervos y siervas de Dios. Nuestra vida puede ser usada para el reino de Dios, así como el Señor usó a tantas vidas, hermanos, ¿verdad?, que podemos imitar su fe. Miren las vidas desde el principio al fin de estos dirigentes, de estos líderes, e imítenlos. Hermanos, entonces aquí viene el tercer mandato. Primero es, acuérdense. Después es considerar. Considerar su vida. Y después, el último mandamiento, ¿verdad?, es imiten su fe. Imiten su fe. Aquí el pastor, escritor, ¿verdad?, de la carta a los Hebreos, en el capítulo 11 escribe toda una reseña de la vida de la fe de tantos personajes. ¿Se acuerdan? Hebreos 11. Por la fe Abel, ¿verdad? Por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Moisés, por la fe. Él menciona a personajes bíblicos y menciona algo importante de la vida de ellos que atravesaron por la fe. Pues más o menos esta es la idea de también acerca de acordarnos de los líderes, considerar la vida de ellos e imitemos la fe en las cosas que ellos, ¿verdad?, atravesaron por situaciones difíciles. Y haciéndolo como nos lo dice el escritor de Hebreos, entonces estaremos haciendo, ¿verdad?, lo mismo que hicieron los apóstoles y los que conocieron directamente al Señor Jesucristo. Acordarse, y el Señor es más, en Juan, en el Evangelio de Juan, el Señor dice, y he aquí les enviaré otro consolador, y Él les recordará todas las cosas que yo les he dicho. Él les recordará todas las cosas que yo les he dicho. Los apóstoles no tenían Nuevo Testamento, hermanos. Las cartas de Pablo a las iglesias todavía no se escribían. Conocían los apóstoles mucho del Antiguo Testamento, sí. Pero
anduvieron viajando con el Señor Jesús, escuchando sus enseñanzas, viendo sus milagros, pero no se les grabó todo, como no se nos graba todo a nosotros. Y entonces el Señor les dice: hey, les voy a enviar otro consolador, el Espíritu de verdad, que les recordará y les enseñará todas las cosas que yo les dije. Y entonces esa es la idea, hermanos, ¿verdad? De que consideremos, nos acordemos y que imitemos las cosas buenas que los héroes de la fe, los hijos de Dios han hecho y que han, ¿verdad?, vencido por medio de la fe. Sigan sus huellas, hagan sus obras, hablen palabras de fe como lo hicieron estos hombres. No se nos dice, hermanos, que si estos dirigentes sufrieron martirio o no. O sea, aquí no se refiere nada más a como que miren los que murieron por Cristo, no nada más los que murieron por Cristo. Aquí lo que está diciendo es: miren la vida que llevaron, cómo enfrentaron las situaciones donde los perseguían, las situaciones en donde los mismos líderes de los israelitas los acosaban, las enfermedades que sufrieron, cómo compartían ellos, porque Hechos capítulo 2 se nos dice, ¿verdad?, que la iglesia era una iglesia con mucho amor, muy compartida. Entonces, es decir, miren todo eso e imítenlo, ¿verdad?, llévenlo a cabo. Y aquí es donde lo importante no es nada más ver si murieron por Cristo, sino cómo vivieron, hermanos. Y aquí es donde debemos imitar la fe, las obras de fe, porque la fe es de suma importancia. El mismo escritor de Hebreos nos dice: porque sin qué es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es recompensador o galardonador de los que le buscan. Entonces, todas las cosas que podamos recordar de los personajes bíblicos, de las personas que nos han traído el Evangelio, hermanos, de predicadores y de hermanos y hermanas en la fe que han vencido, acordémonos, recordemos, consideremos e imitemos, ¿verdad?, la fe. Es más fácil contemplar y admirar la gloriosa muerte de los hombres piadosos que imitar la fe por la cual ellos llegaron a la misma. En pocas palabras, todos queremos la gloria, pero nadie quiere la historia, ¿verdad? Es decir, todos queremos ser grandes hijos de Dios, grandes siervos de Dios. Todos queremos ser grandes cristianos, pero ¿qué se necesita para ser un buen hijo de Dios? ¿Qué se necesita para ser una buena sierva de Dios? Se necesita pasar, hermanos, mucho tiempo en comunión con Dios, atravesar muchas situaciones por medio de la fe. Y ahí es donde muchos no queremos pasar eso. Ya nada más queremos ser, ¿verdad?, buenos hijos, buenos padres, buenos esposos, no pasar por todo el proceso. Pero aquí es donde él dice: acuérdense de sus líderes, consideren su vida, el proceso que Dios los metió, e imiten, ¿verdad?, imiten su fe. Y aquí es donde en este mundo, hermanos, de cambios muy rápidos, nada es confiable, nada es permanente. Vamos a meternos un poquito en la política, porque pues, nuestro mundo es de política. Hace 7 años atrás, cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia en México, hubo una esperanza. Hubo en México como tal vez este viejito sí nos va a ¿qué? A ser diferente, sí nos va a sacar adelante. Se empieza a confiar, pero hermanos, ¿verdad? Dice la palabra que maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Pareciera que podemos confiar, pero de repente las cosas cambian. Y vemos que no se puede confiar. Que no podemos, ¿verdad?, confiar en algo permanente. Los dirigentes, hermanos, de este mundo van y vienen. Los dirigentes, a veces votamos por ellos, a veces los votamos, los sacamos. No hay, vamos a llamarlo así, un presidente, un gobernador. A los buenos los matan, hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿perdón? Precisamente porque vivimos en un mundo malo. Es decir, el mundo malo, hermanos,
no puede soportar a los buenos. Porque matamos a Jesucristo. ¿Sí? Y aquí es donde entonces nosotros debemos tener ese entendimiento. En el mundo, ¿en quién se puede confiar, amados? Inclusive tenemos que ser francos, ¿verdad? O sea, ¿cuántos pastores, cuántas pastoras han fallado? Famosos. Y entonces aquí es donde a veces desaparece esa esperanza de decir, no, pues ¿en quién se puede confiar? No, pues ¿en quién podemos realmente escuchar y saber que va a permanecer? Pues el único es Jesucristo. Y si cada uno de nosotros permanecemos en Jesucristo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, es a donde ahorita vamos. Él no cambia. Él, ¿verdad?, no tiene por qué desconfiar nosotros en Él. Hay un dirigente, hermanos, un líder que no cambia, Jesucristo, ¿verdad? Él dice aquí en el verso 8, Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos o por siempre. Y se han predicado, hermanos, más sermones acerca de este texto que de cualquier otro versículo de Hebreos. Porque esta verdad, hermanos, es trascendental, es básica. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Es la naturaleza del Señor. Es parte de su ser. Que Él es inmutable, que no cambia. Y de ahí se desarrolla entonces toda confianza y esperanza en un Dios que pase lo que pase no va a cambiar de parecer. Y aquí nosotros en el mundo vivimos en un mundo convenenciero, le decimos. Nuestro amor es convenenciero. Mientras que me ame, la amo. Mientras que me den este beneficio, pues yo le entro. Mientras saque provecho, pues ahí estoy. Pero cambia nuestro corazón, cambia nuestra mente, amados. Pero nuestro Señor jamás cambia. Y aquí es en primer lugar, hermanos, notamos que el escritor usa ambos nombres. No dice Jesús es el mismo, o no dice Cristo es el mismo, dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Aquí es donde podemos definir dos cosas. Cuando usa, ¿verdad?, el nombre Jesús, habla de la palabra, ¿verdad?, Jesús, el nombre, se refiere a la obra redentora como hombre, donde entregó su vida, donde, ¿verdad?, su sangre, donde cargó el sufrimiento, ¿verdad? Y la palabra Cristo, hermanos, prácticamente, ¿verdad?, habla acerca de su divinidad. La obra divina. Como Dios. Aquel, ¿verdad?, que se levanta de los muertos. Y que puede ahora ofrecer vida eterna. Por eso dice Jesucristo. Jesús el hombre y Cristo el Dios es el mismo. Ayer, hoy y por siempre. El doble nombre, hermanos, unido, aparece solamente 3 veces en Hebreos. No es común que a nuestro Señor se le diga Jesucristo escrito. O se le dice Jesús, o se le dice Cristo, pero en muy pocas ocasiones, ¿verdad?, se nombra a Jesucristo. Damos la vuelta a la hoja, por favor, página 165. Acuérdense que desde el principio, hermanos, si volvemos a Hebreos capítulo 1, tenemos precisamente esta figura, hablar, ¿verdad?, de la obra del hombre y de Dios como Cristo. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora en los últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo.
Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. El Hijo, ¿verdad? Empieza primero a describirnos que el Hijo es superior, ¿verdad? A los ángeles, que es superior a los profetas, que es superior a la ley. Empieza a hablarnos y luego nos habla de Cristo. Nos habla de aquel sacerdote, ¿verdad? Eterno, de esa figura donde muchas veces nos quedamos con el Cristo crucificado, hombre, y se nos olvida que Cristo, el enviado, el escogido, el ungido, es más que un hombre. Es el Dios eterno, es el sacerdote eterno, aquel, ¿verdad?, que está sentado a la diestra del Padre, y no nada más, ¿verdad?, que estuvo en una tumba, sino que va a venir con todo poder y autoridad. Amados, aquí es donde desde el principio de la carta el escritor de Hebreos trata de hablarnos de ese Dios que no cambia, de ese Dios que es más superior que cualquier personaje que podamos ver en las Escrituras o cualquier personaje actual, ¿verdad? Presidente, rey que tengamos. El Hijo es el carácter del Padre. Y si el Hijo no cambia, el Padre, ¿verdad?, y el Espíritu tampoco cambian. Podemos confiar plenamente en ellos. Note que aquí entonces dice que Jesucristo, y usa esta secuencia, es el mismo ayer, hoy y por siempre. Nos habla del pasado, presente y futuro. El término ayer, ¿verdad?, porque él es el mismo ayer, está relacionado con la obra mediadora de Jesús en la tierra. Y aquí es donde podemos nosotros entender que tal vez algunos de los primeros cristianos pudieron observar en vida la muerte y la resurrección ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Ellos tal vez algunos lo pudieron escuchar en vida, sus enseñanzas. Lo vieron, lo conocieron. Y tal cual lo conocieron, pueden estar seguros que así va a permanecer. Que no cambia, ¿verdad?, en su naturaleza, en su carácter, en su voluntad. La expresión, eso es, ¿verdad?, el término ayer, y luego la expresión hoy se refiere a la obra intercesora. Es decir, ayer el Señor Jesús, ayer el Señor, o sea, ayer se refiere al pasado, ¿verdad? Pasado. Ayer el Señor se sacrificó y resucitó. Eso está en el pasado, ¿verdad? Y luego el hoy se refiere a la obra, hermanos, eterna de ser sacerdote. Acuérdense que el sacerdote es el que intercede por quién, por el pecador, ¿verdad? El que intercede por nosotros. La obra intercesora que ahorita el Señor hace en el cielo, porque recuerden que dice, ¿verdad?, que el Señor intercede por nosotros, aquellos que hemos creído. Satanás viene y acusa y el Señor, ¿verdad?, intercede. Y entonces tenemos, ¿verdad?, la palabra también relacionada con Cristo en el sacerdocio. Él es el sacerdote para siempre y esto habla mucho Hebreos y lo vimos en capítulos anteriores. Prácticamente esto se refiere, ¿verdad?, a que el Señor y la fe en el creyente pueden estar de la mano desde siempre, ¿verdad?, hoy en el presente y también, ¿verdad?, ayer, hoy y por siempre. Esto se refiere, hermanos, ¿verdad?, al cumplimiento de la promesa final de la gloria. O sea, cuando Él venga, nos llevará para que donde Él esté, nosotros siempre que estemos, ¿verdad?, con Él. Podemos confiar en nuestro Señor, que es el mismo que se sacrificó y resucitó, es el mismo que intercede hoy por nosotros y es el mismo que cumplirá, hermanos.
aquella hermosa promesa, ¿verdad?, de la gloria. Aquí es donde podemos depender 100% de nuestro Dios. Podemos depender 100% de sus promesas. Podemos depender en una fe que no va a ser traicionada, que no va a ser quebrantada por un Dios que cambia, sino un Dios que es el mismo ayer, hoy, ¿verdad? Que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí es donde entonces, amados, esto nos debe de animar a comprometernos de un modo que refleje que yo reconozco que Jesús no cambia. Si yo reconozco que Jesús no cambia, entonces merece mi plena confianza, merece mi fe completa. A pesar de lo que yo esté pasando, a pesar de lo que yo no entienda, ¿verdad?, en mi vida, si yo entiendo que Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos, entonces puedo entregar mi confianza plena, ¿verdad?, a Él. El escritor, hermanos, de la carta ya ha desafiado a los lectores a que fijen sus ojos. Siempre vimos anteriormente que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y ¿qué? Consumador de la fe. Que pongamos nuestros ojos en la meta, que pongamos nuestros ojos, ¿verdad?, en ese premio que es Cristo mismo, y que corramos la carrera con perseverancia. Mientras los creyentes fijamos los ojos en Él, hermanos, podemos correr sabiendo que en cualquier momento de nuestra carrera que necesitemos ayuda, el Señor estará ahí, sosteniéndonos, levantándonos, animándonos. Siempre el Señor estará para ayudarnos. Los creyentes podemos sentirnos alentados porque Él nunca nos abandonará ni nos dejará. Los creyentes debemos imitar los ejemplos, hermanos, de quienes ya han tenido fe en Él y que han terminado la carrera. Ahora bien, todo ese aliento y dirección solo son útiles si en verdad que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido desilusiones, traiciones? Pensamos, ¿verdad?, que las personas no iban a cambiar, pensamos que las personas no nos podían hacer mal, y entonces empezamos a hacer un tipo, como decimos, de concha, ¿verdad? Empezamos a hacer una costra para que no me vuelva a pasar, para no entregar mi confianza, ¿verdad?, mi esperanza en alguien, y luego que pues resulte que otra vez soy herido. Eso debe de... Esta frase de que Jesús es el mismo ayer y hoy por los siglos debe ayudarnos a quebrar esa defensa que ponemos nosotros para entregar nuestra salud, nuestra confianza total. Ese aliento debemos encontrarlo en esta frase, hermanos. Si Dios cambiara de carácter, ¿cómo podemos confiar en un Dios, hermanos, que no hará lo que ha dicho? Si el Señor te dice, yo perdono tus pecados, ven a mí, yo te perdono hoy. Pero si de repente el Señor se enoja y te dijera, ¿sabes qué? Mejor no te perdono los pecados. Mejor sí te voy a castigar. Y de repente el Señor dice, mira, ¿sabes qué? Ando de buenas, te vuelvo a perdonar hoy. ¿Cómo podrías confiar en un Dios que cambia, hermanos, a voluntad, que cambia su carácter, que no cumple todo lo que dice? Pues no se puede confiar en un Dios así. No se puede confiar en un Dios que cambia, en un Dios que no es fiel. Pero como nuestro Dios es fiel, hermanos, como nuestro Dios es completamente el mismo ayer, hoy, por los siglos, podemos tener toda certeza, esperanza y confianza que Él hará lo que Él ha dicho. Si Él dice que tú vienes en arrepentimiento, que si tú te quebrantas, que si tú abandonas tu manera de vivir, que si tú le confiesas a Él como Señor y Salvador, y si tú obedeces su palabra, el Señor dice, yo te rescataré, yo te perdonaré, yo te daré vida eterna. Puedes entonces confiar en esas promesas, puedes confiar plenamente en lo que Él ha dicho, porque sabes que Él no va a cambiar a pesar de lo que nosotros podamos vivir.
Y aquí es hermoso entender esto, hermanos. El apóstol Pablo lo describe en Romanos, y me encanta leer esta cita, ¿verdad? Porque es precisamente la fidelidad de Dios. Romanos capítulo 8, vayamos ahí, nada más para recordarla, es un pasaje muy conocido, que nos puede separar del amor de Cristo, ¿verdad? Versos 31 en adelante. Pablo empieza con una pregunta, dice, ¿qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas? Pablo primero habló de la gloria futura del cielo, de cómo en el cielo ya el pecado no va a estar, ya no vamos a sufrir, ya no vamos a tener dificultades, ¿verdad? Con toda esta tristeza, dolor, llanto. Entonces dice, hey, verso 31, Romanos 8, 31, ¿qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, o sea, si el Señor ya te entregó lo mejor de Él, si el Señor a su único Hijo, al primogénito, ya te lo regaló, como el pago de los pecados, ¿crees que te va a negar algo el Señor? Y luego continúa, ¿verdad? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Pues nadie, hermanos, el único que nos puede condenar es Dios. Pero si Dios ya nos salvó, pues no nos va a condenar. Amén. Y entonces dice, nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Lo que estamos hablando ahorita de la obra, ¿verdad? Redentora, y de la obra de sacrificio y de intercesión, ¿verdad? Que está el Señor haciendo. Y luego verso 35, pregunta, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Será que no nos ama si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria? ¿O estamos en peligro o bajo amenaza de muerte? ¿Por eso ya no nos ama el Señor? Y continúa, verso 36, como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. O sea que aquí hay que decir, el amor de Dios, la fidelidad de Dios, hermanos, no depende de la situación que estemos pasando. Siempre les recuerdo una vez a un hermano Philly, ¿verdad? Que había tenido un accidente grave, se había roto su pierna, su mano, le querían cortar la pierna, hermanos, traía problemas ahí, ¿verdad? Legales, lo tenían en el hospital. Y yo pensaba llegar y encontrarme, ¿verdad? A un hermano que se iba a estar autocompadeciendo, ¿verdad? Como que, ¿por qué me pasa todo esto, pastor, verdad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios es malo conmigo? Yo pensé que así iba a llegar, ¿verdad? Y que el hermano me iba a hablar así. Y cuando le digo, ¿cómo estás, hermano? Y él me dice esta frase, nunca se me olvida, dice, independientemente de cómo esté yo, el Señor sigue reinando en su trono. Y eso me estremeció, hermanos, porque yo pensaba, ¿verdad? Llegar y consolarlo, ¿verdad? Y yo fui el consolado. Y aquí es donde entonces, hermanos, dice, hey, como ovejas nos tratan como ovejas, ¿verdad? Llevadas al matadero cada día. Es decir, los hijos de Dios mueren todos los días, hermanos. Por enfermedad, por accidentes, por viejitos. Igual que la otra gente, vamos a fallecer. Pero no por ello quiere decir que Dios, ¿qué? No nos ama. ¿Sí? Y entonces empieza otra vez, Pablo dice, claro que no, a pesar de todas esas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Y estoy convencido, dice Pablo, que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. ¿Por qué Pablo estaba convencido? ¿Qué lo convenció Pablo, hermanos? ¿Qué creen que lo convenció Pablo del amor del Señor? Pues que Pablo pasó angustia, tribulación, persecución, desnudez, cárcel, espadas, peligros. Pablo pasó todo eso y jamás, hermanos, sintió el abandono de Dios, sino que él sintió la fortaleza del Señor en todo momento.
Entonces Pablo dice, ¿verdad? Por eso dice, estoy convencido que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahí es donde, hermanos, cómo Pablo pudo ser convencido, porque él entendía que el Dios a quien servía ya lo había perdonado, hermanos. Desde ese día que le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa estar dando patadas en contra, ¿verdad?, de la espada. Pablo entendió que el Señor le pudo haber quitado la vida desde el principio, hermanos, pero no lo hizo, sino que le perdonó y lo llamó para servirlo. Y desde el principio dijo Pablo, pues si ni mi pecado de perseguir a la iglesia y de blasfemar en su nombre, si desde el principio el Señor no me asesinó, que me lo merecía, no lo va a hacer entonces después. Puedo confiar en que nada de lo que yo atraviese va a poder cambiar el amor del Señor. Por eso siempre decimos, y el Señor dice, por mi misericordia no han sido consumidos. ¿Qué es la palabra misericordia? Amor inagotable. El amor de Dios es un amor que no se termina. Es una fuente viva que jamás va a dejar de brotar. Por eso, hermanos, aunque nuestro pecado sea tan terrible, el amor de Dios es más grande. El amor de Dios es más puro, es más fuerte, ¿verdad?, que cualquier cosa. Aquí es donde entonces nos da esa maravillosa seguridad, hermanos, de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Esta afirmación nos puede ayudar a mirar atrás y adelante y saber, hermanos, que Él es fiable hoy y que las cosas que ha dicho para el futuro van a suceder. ¿Qué ha dicho el Señor del futuro tuyo y mío, hermanos? Pues de que si somos constantes, que si luchamos en contra del pecado, que si le buscamos de todo corazón, que si amamos al prójimo, que si perdonamos, nosotros seremos perdonados. Tantas cosas el Señor ha dicho. No los abandonaré, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todo eso podemos creerlo con toda confianza porque sabemos y entendemos que Él no cambia. Y su palabra, ¿verdad?, es la misma ayer, hoy, por siempre. Jesús no era un predicador, hermanos, de moda que alcanzó popularidad y luego se desvaneció. ¿Cuántos predicadores de moda hemos conocido, hermanos, últimamente? ¿Cuántos cantantes cristianos, verdad? De repente, híjole, este es el más ungido de todos. Y luego, unos años después, ya no. Jesucristo no es así. El Señor permanece para siempre, hermanos. Su testimonio, su vida en santidad permanece para siempre. No podemos reclamar algo acerca de Él, algo malo. Jesús, hermanos, el Señor siempre había existido como Dios. Acuérdense, el Evangelio de Juan empieza, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era, ¿verdad?, con Dios. Desde el principio estaba el Señor, hermanos, es el mismo. Vino en carne, ¿verdad?, se encarnó, tomó forma de hombre para pagar el precio que la humanidad debía pagar a Dios por el pecado. Estando en el cielo, hermanos, ahora ya intercediendo hasta que vuelva por su pueblo para llevárselo a casa. Él ha prometido, he aquí yo vengo en breve, vengo pronto y mi galardón conmigo. Entonces podemos entender, y ya para los tiempos de Pablo y de Pedro, hermanos, la iglesia tenía un poco de duda. Como el Señor había dicho, vengo en breve, ya habían pasado unos años, y por eso Pablo y Pedro escriben en dos cartas diferentes, dicen, en cuanto al regreso del Señor, no crean que el Señor ya no vino, sino que ha retardado su venida porque Él quiere que todo hombre se arrepienta. Ya pasaron 2000 años, hermanos, de cuando el Señor vino por primera vez en carne.
Y muchos pueden decir, pues no que venía en breve, no que venía pronto, no como, ¿verdad? Como el ladrón en la noche. ¿Dónde está el Dios que prometió venir pronto? Hermanos, Él va a venir, Él va a regresar, Él va a cumplir su promesa. Y podemos estar plenamente seguros de ello. Un día regresará en la gloria para que todos lo vean, reinará como rey, vivirá con la humanidad para siempre. Ha tenido un plan, hermanos, desde el principio y lo ha ejecutado fielmente, cumpliendo siempre su palabra y siendo siempre completamente digno de confianza. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. La palabra de Dios demuestra, hermanos, esa fidelidad que Él tiene. No podemos aquí decir que Dios no cumplió algo que prometió. Hasta hoy no podemos decir que el Señor ha fallado o que ha cambiado de parecer. El escritor de los Salmos, hermanos, comunica maravillosamente que Dios existió siempre, que Él creó los cielos y la tierra, que aunque la creación cambia, Dios no cambia. Que aunque este mundo, hermanos, se va desvaneciendo, aunque la vida del hombre dice que es como la flor, ¿verdad? Que de repente un día está y luego se marchita. Dice que este mundo pasará, los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Él es su palabra, hermanos. Él es sus promesas. A causa, ¿verdad?, de esto, el profeta Samuel dijo ahí en Samuel, 1 Samuel capítulo 15, dice, además, Él es la gloria de Israel, y Él no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Vamos a la última página, hermanos. Hermanos, Jesús permaneció fiel a su palabra, incluso dando ejemplo de que el miedo, el resistir tentación y el pasar la prueba es por medio de aferrarse a las promesas de Dios. Cuando Él está en ese momento, ¿verdad?, en el Getsemaní, antes de que vengan por Él ya para llevárselo, acuérdense que les dice a sus discípulos, mi alma está angustiada hasta la muerte. O sea, tengo una carga emocional, no quiero pasar por eso, pero que no se haga mi voluntad, sino la del Padre. Hermanos, esto es una prueba más de que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aunque Jesús enfrentó el miedo, la muerte y desde pequeño, el desprecio, la traición, hermanos, el desaire de su pueblo, las maldiciones, las mentiras que se hicieron en contra de Él. Los insultos, cuando Él está en la cruz y que le dicen, bájate, salvaste a muchos, bájate, demuestra que eres el Hijo de Dios. Oye, imagínate, tú tienes todo el poder del universo porque eres el creador, hermanos, y que tu creación te insulte y te rete. ¿Que no tenía el derecho el Señor Jesús de bajarse, hermanos, y exterminar a estos que lo estaban crucificando? Claro que sí, que tenía todo el derecho. Pero aún así, hermanos, su plan, desde el principio, no lo cambió, sino que permaneció fiel al plan, hermanos, que Él había hecho. Y si el Señor nos ha rescatado, amados, y nos ha amado, y nos ha perdonado, y nosotros le creemos, la fidelidad que Él tuvo siempre será la misma. El plan continuará. Y aquí nada más voy a hablar un poquito de unas referencias de cómo Dios no se arrepiente, porque hay ciertas escrituras que vemos donde dice, y se arrepintió Dios en su corazón, ¿verdad? Y de repente hay conflicto con esas frases, dice uno, bueno, pues no que Dios no se arrepiente, no que Dios no cambia de parecer, ¿verdad? Y hermanos, hay algunos pasajes que podemos, ¿verdad?, citar aquí, que vamos inclusive a ver, donde dice, se arrepintió Dios y le dolió en su corazón. Y entonces, estos casos, hermanos, y hay que ponerlo aquí bien clarito, ¿verdad? Se arrepintió Dios. Arrepintió, ¿verdad?
no significa, hermanos, un cambio de carácter. O sea, de que Dios es bueno y misericordioso y de repente Dios se vuelve, ¿verdad?, sin misericordia. No quiere decir que hubo un cambio, ¿verdad?, de carácter, o tampoco significa que Dios tuvo que cambiar el plan o las promesas. No significa eso. Normalmente, cuando dice se arrepintió Dios, hermanos, lo que simplemente nos muestra es que el Señor cambia las condiciones, pero el plan y las promesas siguen igual. Por ejemplo, Dios advierte a Israel y le dice a Israel: si tú te vas en pos de otros dioses, si tú empiezas, ¿verdad?, a hacer lo que otras naciones hacen desagradablemente, si tú empiezas a violar mis mandamientos, yo, Israel, voy a darte la espalda. Yo voy a castigarte, yo voy a hacer que venga un juicio sobre ti. Vemos que sucede eso. Pero de repente, ¿verdad?, el pueblo de Israel está clamando, hermanos, y está arrepentido. Y entonces Dios se arrepintió en su corazón y rescató a Israel. Entonces ahí pareciera que Dios está ¿qué? Pero no, hermanos. Él desde el principio le dijo: mira, si tú me eres fiel, Israel, si tú me reconoces como tu Señor y tu Dios, yo siempre seré tu protector. Yo siempre seré tu guardador. Tú siempre serás mi hijo y yo siempre seré tu Dios, tu Padre. Pero si te portas mal, te va a pasar esto, esto y el otro. Y podemos ver, hermanos, que inclusive en Génesis 6, cuando el hombre, ¿verdad?, llega y llena la tierra de violencia, y dice: y se arrepintió Dios en su corazón de haber creado al hombre, y le pesó. Y dijo: destruiré toda vida del hombre y de los animales. Si Dios se hubiera arrepentido, hermanos, no hubiera dejado vivo a Noé y a su familia. ¿Sí? Dejó vivo a Noé y a su familia. Y dejó vivo a muchos animalitos. ¿Qué hizo aquí el Señor, hermanos? Se entristece, sí, porque la humanidad, ¿verdad?, va en contra de Él y violó, ¿verdad?, las promesas y todo lo que se suponía que debíamos hacer para tener comunión con Dios. Pero aún así el Señor, hermanos, no cambió el plan de redención. Desde el principio Él le había dicho a Eva y a la serpiente: el hijo de la mujer, le dijo a Satanás, te va a aplastar la cabeza y tú le vas a herir, ¿verdad?, el talón. El Señor no cambió de parecer ni cambió el plan, hermanos. Lo continuó. Hizo un juicio, exterminó a todos aquellos que no le reconocían como Dios, pero continuó con la humanidad. Continuó el plan. Cuando tenemos otro ejemplo con Moisés, que el pueblo de Israel, hermanos, empieza a adorar a los dioses, cuando Moisés estaba arriba, ¿verdad?, en el Sinaí recibiendo los 10 mandamientos, y entonces el Señor le dice: estoy harto de este pueblo, Moisés, los voy a exterminar y voy a comenzar otro pueblo contigo. Y Moisés dice que intercede, hermanos, y ruega, y el Señor entonces no extermina a Israel. Pero aquí parece que Dios cambia, ¿verdad?, de parecer. Pero lo que en realidad pasa es que Moisés recordó que Dios había prometido, hermanos, obrar a través de un linaje concreto y no empezar de nuevo. Es decir, Dios ya tenía el plan de que el Señor Jesucristo viniera a la tribu de Judá y que de la tribu, hermanos, de ¿cómo se llaman los de Aarón? Los levitas, iba a venir el sacerdocio. Si Dios hubiera destruido el pueblo de Israel, a las tribus, hermanos, entonces no se hubiera cumplido su plan desde el principio. ¿Qué hace el Señor? Le recuerda a Moisés
voy a destruir al pueblo. No, Señor, no lo destruyes, recuerda que tú dijiste y tú lo sacaste. Entonces el Señor no cambió de parecer, hermanos, volvió al plan que hay desde el inicio. El Señor, ¿verdad?, no extermina a Israel. Entonces hay muchos ejemplos que así podemos ver, pero en realidad el Señor no se arrepintió. Lo que hizo es mostrarnos su fidelidad a su plan. El Señor sabía lo que iba a hacer desde el principio, pero quería enseñarle a Moisés, quería enseñarle a Noé quién era Él, que ellos podían confiar en Él, que aunque Él dijera, quiero exterminar, ellos recordaban, no, Señor, tú eres misericordioso, tú prometiste amar a tu pueblo. Muy bien, Moisés, muy bien, voy a hacer lo que dije, no los voy a exterminar. ¿Te fijas que no cambió de plan, no se arrepintió, sino que fue una manera de enseñarnos y mostrarnos su fidelidad? Y aquí para terminar, hermanos, siendo Él el mismo ayer, hoy, por los siglos, Jesucristo es inmutable. Esto quiere decir no cambia. Ningún pecado, ningún miedo, angustia, ninguna complicación, hermanos, hará que Él nos abandone. Su amor es constante y tan fuerte como la muerte. Por eso podemos confiar plenamente, hermanos, que el que comenzó la obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y hermoso es confiar en ello, hermanos. O sea, como les decía yo la otra vez, si el Señor cree que yo puedo ser como su hijo, hermanos, pues yo le voy a creer a Él. Yo voy a creer, aunque los demás me digan que no, aunque yo mismo no crea que pueda ser como su hijo. Si el Señor, hermanos, me creó y me rescató para que sea hecho a la imagen de su hijo, si Él dice que yo puedo ser a la imagen de su hijo, entonces te creo, Señor. Y sé que tú no eres alguien que se arrepiente ni que miente, y que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso podemos recordar, hermanos, al Señor Jesucristo, podemos recordar a aquellos que le sirvieron fielmente, podemos recordar las obras que hicieron, la fe que les ayudó a atravesar todo esto, y debemos imitar lo que ellos vivieron, ¿verdad?, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, una vez más, porque siempre nos muestras quién eres, Padre, en tu palabra. Siempre nos muestras que eres un Dios inigual, un Dios plenamente diferente a cualquier cosa, Señor, que podamos pensar. Eres un Dios, Señor, increíblemente inalcanzable, pero que se dejó alcanzar, Señor. Que en su voluntad quiso tener comunión con nosotros, los pecadores, y que nos diste la manera, el modo, la forma en que eso sea posible. Es solo a través de tu plan de redención, de tu Hijo Jesucristo, Señor, por medio de la fe, de creer lo que Él ya hizo, que podemos ahora ser salvos. Y te agradecemos porque tú no cambias, ni tu plan cambia, Señor, y podemos confiar plenamente en ello. Bendecimos el nombre, Señor, que es sobre todo nombre, porque solo en tu nombre hay salvación. Gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos, te amamos y te damos gloria y honra a Jesucristo. Amén y amén.